Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Ideas Medicina by Arthur. El día de hoy les vamos a platicar acerca de un tema de relevancia médica y de relevancia social. ¿De acuerdo? Vamos a platicar acerca del coronavirus. Me presento primeramente, como ya les mencioné, me llamo Arturo. Yo actualmente soy médico interno de pregrado y soy mentor académico de la Universidad Autónoma de Campeche, de las unidades de aprendizaje de biología celular y molecular y de genética, tanto en la Facultad de Medicina como para la Facultad de Nutrición. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a platicarles y espero que sea un rato ameno con nosotros. El coronavirus es un virus que se encarga de manifestar enfermedades de tipo respiratorias. Se dice que es uno de los causantes de los resfriados comunes, de los catarros, de acuerdo, entre otras, hablando de lo más no letal, porque también es causante de síndromes respiratorios e incluso se ha documentado que es causante de cuadros gastrointestinales como lo son las diarreas. Bien, tenemos tres tipos estos virus de coronavirus, tienen una peculiaridad. El primero, que es el SARS-CoV, sí, descubierto en el 2002, causante del síndrome respiratorio agudo. El mundo. El MERS-CoV, en el 2012 se descubre que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. En 2019 se descubre el SARS-CoV-2, que es el causante de la actual enfermedad COVID-19. Estos coronavirus tienen en común que son transmitidos por un responsable. El portador causante se dice que es el murciélago. Obviamente entre el murciélago y el humano no hay un contacto directo. Se dice que hay un intermediario. En el caso del SARS-CoV, es murciélago, civeta de palma, humano. El murciélago el MERS es murciélago, camello, obviamente humano. El virus que porta el murciélago se dice que es el virus que está en contacto directo con el murciélago. Se ha documentado. Sin embargo, hay quienes están comentando mutaciones que el pangolín entre intermediarios, es decir, el murciélago intermedio entre contagia el por sí mismo y el humano, al humano. Para que nosotros podamos hablar concretamente del coronavirus, hay que desglosar su árbol filogenético. Tenemos que pertenece a la familia de los coronavirus de la orden de los nidovirus, porque aquí aguas. Se dice que es coronavirus porque tienen un aspecto de corona en su superficie, ¿de acuerdo? Y de los nidovirus, se comenta que la manera en la cual se logra manifestar o logra ingresar a la célula hospedera es mediante ciertas excavaciones que asimilan unos nidos. A ratito que vayamos a comentar sobre la fisiopatología vamos a ver esta peculiaridad, ¿de acuerdo? Pertenecen al género alfa, beta, gamma y delta. Es decir, hay 4 géneros de los nidovirus. Y de estos 4, 2 están en el humano, el alfa y el beta. ¿Sí? Ese es donde vamos a tener principal atención. El alfa se dice que es el virus o es el género más sencillo. Es el que causa los resfriados comunes y entre otras, ¿no? Pero en el beta es donde tenemos la total atención, porque aquí es donde se encuentra el SARS-CoV, el MERS y el SARS-CoV-2. Entonces,
Ya que conocemos todos estos aspectos generales del virus, ahora vamos a hablar acerca de la anatomía del virus. Es muy importante hablar de cómo se compone el virus. Los virus, a través de la evolución, han sido, digamos, partículas, organismos muy inteligentes que se han encargado de asimismo modificarse con la peculiaridad que tienen de otro tipo de células, que los virus se modifican, pero no se modifican solos, es decir, se modifican gracias a otras células. Entonces, eso es lo cual los virus han tomado papel importante en la ciencia, en la evolución, porque los virus por tal nunca van a desaparecer. Al contrario, se modifican genéticamente de acuerdo al ambiente y de acuerdo al huésped. Entonces, se sabe a ciencia cierta que el virus tiene una medida de 50 a 200 nanómetros. ¿De acuerdo? Entonces, como cualquier célula, este virus se compone de una membrana lipídica. Esa membrana lipídica le va a dar cierta uniformidad a la célula, al virus. Hay ciertos puntos que vamos a tocar que son propios de un tema que se llama señalización celular. Sin embargo, no voy a ser tan explícito, puesto que la finalidad del video es que todo el mundo entienda. Entonces, vamos a usar una mnemotecnia que se llama SMEN, S-M-E-N. Sí, el SMEN es una mantequilla marroquí, muy buena por cierto. Y de aquí vamos a partir. Entonces, lo curioso de esta mnemotecnia es que iniciamos con la letra S, que se forma de una proteína que se llama Spike. S de Spike. Esta proteína es una proteína espiculada, altamente glicosilada, transmembranal, es decir, que atraviesa la membrana lipídica y que además adentro tiene otras subunidades que la hacen al momento de tener contacto con la célula hospedera. Estas subunidades se van a activar para hacer todo el relajito que este virus tiene como función. Entonces tenemos la proteína Spike, que es la causante del proceso espiculado que tiene el virus. También otra segunda proteína que le da el aspecto de corona es la proteína E. La proteína E se dice que está ensamblada, ¿de acuerdo?, en la membrana lipídica, y que esta proteína se dice que es la que le da una estabilidad a este virus, ¿de acuerdo? Lo que hace que no solamente le da estabilidad, porque cabe recalcar que una de las funciones de las proteínas glicosiladas es que sirven de igual manera para poder comunicarse con otras células o con sus mismas tipos de estructura, ¿de acuerdo? Entonces la proteína E vemos que está insertada, no es muy grande a diferencia del Spike, ¿de acuerdo? Tenemos una tercera proteína. Esa proteína se conoce como la glicoproteína de membrana, o se hace la proteína M, ¿de acuerdo? Se dice que esa glicoproteína de membrana
se encuentra atravesado en la misma membrana y que además se ha demostrado hasta estos momentos que se encarga del ensamblaje al momento de la transcripción, ensamblaje. Entonces la glicoproteína M sirve más de estabilidad en cuanto al momento del ensamblaje con la transcripción. Y tenemos uno más que es, creo yo, el más importante de todos estos, pero que además no hemos hablado de lo más importante de este virus y que es de su material genético. Este virus se compone por una RNA, ¿sí?, de cadena simple monocatenaria que además es positiva. Ahorita vamos a hablar de esas características puntuales, pero el simple hecho de ser una cadena simple tiene una característica muy especial, y que esa es la rápida replicación del mismo virus cuando se pone en contacto con el huésped. Es decir, no se toma tiempo y tampoco además no tiene esa... no se va por las vías clásicas, ¿de acuerdo? No usa el ciclo celular, no usa nada de eso. El virus en sí está diseñado para su rápida replicación. Sabemos que todos los procesos genéticos llevan días, llevan meses, llevan años, ¿de acuerdo? El virus no tiene esa función. A diferencia del VIH, el VIH tarda hasta años de que los virones salgan. ¿Pero por qué? Porque, bueno, eso igual ahorita lo vamos a platicar en la fisiopatología, pero al final de cuentas esta cadena simple no la hace vulnerable, ¿sí? Y nos olvidamos de una proteína súper importante que es la proteína N. Tal vez no se ve, pero es una N, ¿de acuerdo? La proteína N es de nucleocápside. La nucleocápside se encuentra dentro de la célula y que además se dice que la nucleocápside se encarga de proteger al material genético. Sí, lo va a enrollar e incluso lo puede empaquetar de tal manera de que el material genético aquí disperso no es modificable a simple vista, no es modificable tan rápido. Tiene que pasar un proceso para que la nucleocápside se libere del RNA. Tiene que pasar un proceso sofisticado por otros organelos para que podamos ahora sí saber qué información me tiene. Una de las funciones de la información genética es resguardar, ¿de acuerdo? Codificar la información genética. Esto no es más que una serie de códigos que necesita ser leído. Algo que no podemos dejar ir para no sobreentender o no sobrecargar de información es que la proteína Spike es la principal proteína que se va a unir con los receptores, ¿de acuerdo?, de la enzima convertidora de angiotensina 2. Sí, entonces estos receptores se van a unir a la proteína Spike. Es decir, al momento de activarse, van a activar una función dentro de la señalización celular que se llama receptor ligando. ¿Correcto? Entonces, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentran en la mayor parte del cuerpo. Se van a encontrar en el pulmón, en los alvéolos, ¿de acuerdo? En los neumocitos. Ahí es donde vamos a partir toda la fisiopatología, en los neumocitos. También se encuentra en el aparato, en el intestino, perdón, en los bordes de pillos, ¿de acuerdo? También hay receptores en las células endoteliales. Y pues bueno, hasta aquí el apartado de conocimientos generales del virus. Ok,
entonces vamos a iniciar con todo el proceso de la fisiopatología, ¿de acuerdo? Sabemos que el SARS-CoV-2 entra, que este virus, la manera de contagio o la manera de ingresar al huésped, a la célula huésped, es mediante mucosa, ¿de acuerdo? Es decir, ya sea por ojos, por nariz o por boca, ¿sí? De otra manera no hay manera de ingresar, ¿de acuerdo? El virus, al ser un virus medianamente pesado, tiene otra característica de que no, de que vive mientras que los fluidos, en este caso, las gotas, las partículas de saliva sobreviven, ¿de acuerdo? Entonces cuando la partícula de saliva sobrevive, pues es que este virus va a persistir. Se dice que vive hasta 1 a 2 horas fuera ya en contacto con el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, no es por la piel. Es inútil usar guantes, puesto que nosotros en las manos no tenemos mucosa, ¿de acuerdo? Es otro tipo de tejido. Entonces, el virus entra al aparato respiratorio, ¿de acuerdo? Y se va a afinar principalmente al final de todo el aparato respiratorio, es decir, va a viajar de la tráquea hasta los alveolos. Ahí es donde el alveolo va a ser el principal escenario de esta fisiopatología, ¿de acuerdo? Entonces, en los alveolos, en la porción terminal del aparato respiratorio, vamos a llevar a cabo todo este relajito. Principalmente en unas células que se llaman los neumocitos, ¿sí? Existen dos tipos de neumocitos, el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1, la literatura nos refiere que hay hasta un 95% de estas células, mientras que los tipo 2 hay una cantidad muy pequeña, que es el 5%. El neumocito tipo 1 se encarga de la proporción o se encarga de la función del intercambio de oxígeno, y también se dice que no tiene la capacidad de regenerarse. En algún proceso de lesión, una vez que se pierdan los neumocitos tipo 1, ya no hay manera de que estos vuelvan a regenerarse. A diferencia del neumocito tipo 2, que se encarga de la producción del surfactante en el alveolo, este sí tiene la peculiaridad de regenerarse. Entonces, también tienen la característica de que si el neumocito tipo 1 desaparece, el tipo 2 también puede hacer esa función de regenerar al neumocito tipo 1. ¿Sí? Entonces, este va a ser el principal escenario, los neumocitos. Entonces, les habíamos comentado, ¿sí?, que este virus entra al neumocito buscando los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, ¿de acuerdo? Cuando esos receptores se unen, se pegan, se adhieren, activan los receptores. Al momento de activar los receptores, el mismo virus se va acercando a las células hospederas y a su vez va ingresando a manera de endocitosis como si fuera unido, ¿de acuerdo? Entonces, este virus va a activar y al momento de ingresar se va a degradar, se va a consumir. La función o la idea es que el material genético sea leído por la célula. Entonces, una vez que ocurre todo esto, tenemos
que el material genético, ya habíamos hablado que el ARN viral entra, ¿de acuerdo? Otra característica es que principalmente primero tiene contacto con el citoplasma de la célula huésped, el citoplasma, ¿de acuerdo? El citoplasma tiene unos receptores especiales que hace que este material genético no sea destruido todavía. Para que este material genético sea leído, tiene que pasar por un organelo. Ese organelo, así es, se llama ribosoma. Los ribosomas son un organelo especial, son un organelo comandado por el núcleo que ayuda a traducir la información genética. Al momento de entrar el material genético al ribosoma, mediante el ARN mensajero, se va a encargar de codificar y de leer este material genético. Al momento de que lee, la forma de interpretación del ribosoma con el material genético es sencillo, no se complica la existencia. El material genético tiene dos vías, ¿de acuerdo? La más sencilla es que empieza a formar unos gránulos o unos polipéptidos, ¿sí? Que después de que se van a sumar, se van a aglomerar, van a formar un complejo que se llaman polisomas. Entonces, los polisomas van a ser material genético o una sección de proteína propia de la célula con este material genético para resguardarlo, ¿de acuerdo? Este virus trae consigo una enzima especial. Sí, de hecho trae dos enzimas especiales. Principalmente trae una enzima que se llama enzima, vamos a escribir, enzima de ARN dependiente de ARN polimerasa. Y ustedes se van a quedar con what the fuck, ¿qué es eso? Aquí es donde ya empieza lo interesante del virus, porque el virus les había comentado que tiene una manera muy inteligente de comportarse. Esta enzima principalmente se va a encargar de que el ARN mensajero además tenga no solamente una sección principal del material genético del virus, sino que también tenga complejos de proteínas que tengan información de la misma célula. Es más, en resumen, no es más que una proteína, sí, una cadena, una proteína al final de cuentas, donde tiene información genética del virus y de la célula huésped. Aquí les había comentado que era lo más interesante porque empieza a haber un cambio principal. El virus en realidad no tiene un blanco sencillo a diferencia de otros virus, que es la de ingresar y modificar el núcleo, sino que este virus sencillo, les había comentado, como es de rápida replicación, así como entra, quiere salir. No puede salir al espacio si no hay alguien que le comande, que le diga, bueno, está bien, sal, ¿de acuerdo? Ese alguien sí va a ser comandado por el núcleo. Y es que el núcleo, como ya detecta un proceso de transcripción, el mismo núcleo saca a la superficie, al citoplasma, una señal, ¿de acuerdo? Acuérdense que todo esto es un complejo de señales, por eso es señalización celular. Pero el núcleo blinda, protege su información genética. Sin embargo, el núcleo expulsa, vamos a decirlo de esta manera, a una familia de las
de Jack. Esta familia Jack tiene unos hijos que son los famosos STAT, ¿de acuerdo? Estos STAT son traductores de señal. Activadores de la transcripción. Entonces, cuando estos STAT están ya activados, su función es de potenciar la señalización celular, porque estas JAK-STAT son una familia o son unas enzimas de tirosinas quinasas. Es decir, las tirosinas quinasas se encargan de fosforilar, ¿sí? Y la fosforilación es traducción de energía celular, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hablar un poquito más de las STAT, porque aquí ya quiero que empecemos a familiarizar de cómo el virus empieza a afectar a cierta población de riesgo. Entonces, cuando las STAT se activan, las STAT fácil le van a decir, bueno, pues ya tienes todo tu complejo, ahora únelo. Por lo cual, mediante a manera de exocitosis, van a empezar a encapsular ambos productos, material genético, ya con el material genético de la célula ensamblada, con todos los polisomas y todas las proteínas nuevas y propias del virus que ya están listas para salir. La manera por la cual van a salir van a ser mediante exocitosis, ¿de acuerdo? Es decir, se van a encapsular y se van a expulsar al espacio extracelular. El virus no es el causante de la enfermedad. Quien causa la enfermedad son los virones, es decir, los hijos o los resultantes de los hijos entre el virus y la célula huésped. Porque además los virones ya tienen información genética, tanto de los virus como de la célula huésped. Entonces los virones salen para ya cumplir su cometido, ¿de acuerdo? Pero como dije anteriormente, los virones ya tienen esa información genética de la célula. Ahora, los virones además son las que se van a encargar de todo el show que ahorita vamos a platicar. Pero vamos a regresar a las JAK-STAT. Las JAK-STAT es hablando un poquito más adentro del tema de señalización celular. Las JAK-STAT son una familia de enzimas tirosinas quinasas que se encuentran muy exacerbadas en los procesos cancerígenos, ¿de acuerdo? Por el simple hecho de tener mucha señalización, mucho poder de la señal, porque es una vía que siempre está en fosforilación constante. Entonces a las células cancerígenas les conviene, porque es estar trabajando como un engrane, ¿de acuerdo? Gira, produce. Así funcionan las JAK-STAT. Entonces las JAK-STAT lo vamos a tener en pacientes con ciertas patologías cancerígenas, ¿sí? Cualquier tipo de cáncer. Y también es una vía muy favorita de las hormonas, principalmente de las hormonas esteroideas y en los pacientes de obesidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque toda esta grasa que la acumulan esos pacientes tienen que buscar un medio de salida, y a veces cuando no es la acumulación, es la potencialización de señal, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos por qué primeramente a manera genética, manera molecular, porque es que se afectan a estos pacientes, aparte de que su sistema inmunológico se encuentra comprometido. Tenemos que esta es una de las causantes, ¿de acuerdo? Cuando los virones salen y ya entran a la célula alveolar, ¿de acuerdo? Estos virones tienen
una otra enzima que es la hematoglutina esterasa. Esa enzima se encarga de adherirse a grosa definición. Esta enzima se encarga de que el virus saliera al epitelio de los neumocitos, ¿de acuerdo? Que repose, que descanse, que se deslice sobre este neumocito, ¿sí? Sin ningún problema de que se pueda desprender, ¿de acuerdo? Entonces ya hablamos de dos enzimas que la hacen especial: la hematoglutina esterasa y la enzima de ARN dependiente de ARN polimerasa. Cuando los virones salen, obviamente el sistema inmunológico ya está sensible. Primeramente son atacados por macrófagos. Y estos macrófagos a su vez van a producir una cascada de citoquinas, que la función principal de estas es la de excretar las interleucinas 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿de acuerdo? Pero algo que no les había comentado es que hay muchas interleucinas que están interviniendo en esta enfermedad. Por eso es que hay una cascada o un proceso inflamatorio muy grave. Sin embargo, aún están en estudio de saber cuáles son todas las interleucinas, pero se sabe que las más comunes son las que estamos comentando, ¿de acuerdo? Estas interleucinas tienen una función, que es la de la secreción de las prostaglandinas, ¿sí? Y a su vez la activación de la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria a su vez va a causar lesión celular, y que a su vez va a fragmentar la membrana celular del neumocito. Aquí, ojo, porque ahorita vamos a platicar más acerca del tema. La lesión celular se da. ¿Por qué no se da apoptosis? Porque el virus nunca entró al núcleo, ¿de acuerdo? Si no hay núcleo, no hay apoptosis generada, y la apoptosis es sinónimo de el ciclo celular. Recuerden que ahí se da el proceso de apoptosis. Entonces, apoptosis es uno y la lesión celular es otro. Lesión celular es, si hablamos de lesión celular, hablamos de necrosis. Entonces, aquí empieza a ocurrir, más adelante empiezan a ocurrir procesos de necrosis de la misma célula hospedera, y esta respuesta inflamatoria va a repercutir aquí directamente ya en el complejo del alveolo, porque va a hacer que los capilares que se encargan de irrigar al alveolo van a sufrir un proceso de dilatación, de vasodilatación. Y a su vez aumentan la permeabilidad capilar, que como consecuente nos va a dar un exudado alveolar. Un exudado alveolar. Cuando los capilares se empiezan a encharcar, se empiezan a llenar de líquido, los capilares tienen una capacidad. Entonces, al momento de ya no tener esta manera de cómo solventar esta carga, se fuga, adivinen a dónde, al intersticio. Al aumentar la permeabilidad capilar, aumenta el intersticio, y antes de invadir todo el alveolo, vamos a hacer que el alveolo por sí mismo empiece a comprimirse, ¿de acuerdo? El alveolo no sabe por qué, hasta que después del intersticio se fuga el alveolo y en el alveolo empieza a existir edema, ¿de acuerdo?
Otra peculiaridad que vale mucho la pena mencionar es que este virus, en el proceso de la célula del neumocito como tal, tiene un efecto citopático. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? El efecto citopático no es más que un cambio bioquímico y molecular de variabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, el mismo virus genera sus fallas genéticas. Así es, no muta por sí mismo, no hablamos de una mutación, hablamos de fallas que le hace que el virus por cada hospedero sea único. Por eso es que ahorita hay muchos ya lectores genéticos del virus y que no están coincidiendo. O sea, tienen un fallo hasta de un 30-40%. Se dice que tienen la mayor carga genética, pero que el mismo virus no muta, sino que deja esos fallos para que en cada huésped sea uno solo, tenga como que una identidad, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ocurre todo este proceso de vasodilatación, de aumento de la permeabilidad capilar, cuando el neumocito los alvéolos ya empiezan a invadirse, les habíamos hablado acerca de una lesión celular. Esa lesión celular la vamos a ver porque ya la misma cascada, la misma activaciones de las interleucinas y activaciones de las citoquinas empiezan a dañar la célula del alvéolo, ¿sí? Cuando empiezan a degradarse, empieza a disminuir la población de neumocitos, ¿cuál era la encargada de hacer o de producir el surfactante? El tipo 2, ¿verdad? Entonces, el neumocito tipo 2 empieza a disminuir su población y por lo tanto el surfactante empieza a disminuir. Además de que empieza a disminuir, aquí ya tenemos, no solamente tenemos ya el virus causando su relajo, tenemos citocinas, tenemos edema, tenemos a los neutrófilos, ¿sí? Y tenemos ya daño celular significante. Es decir, el alvéolo ya por sí mismo se está acumulando líquido, empieza a haber un exudado alveolar ya muy marcado. El surfactante, ¿cuál es la función principal? Es la de disminuir la tensión superficial del alvéolo, ¿de acuerdo? Entonces empieza a disminuir el surfactante, aumenta el edema alveolar y al momento de existir todo esto, pues ¿qué ocurre? Aumenta la tensión del alvéolo, ¿no? Aumenta la tensión del alvéolo. ¿Y qué va a ocurrir con el mismo alvéolo? Que el mismo alvéolo va a buscar una manera de expulsar todo esto. Y aquí es donde hablamos del primer síntoma, que es la tos. No la olviden de vista, no le quiten la vista, chavos. Porque la tos, ¿cuál es la definición de tos? La tos se dice que es un reflejo, ¿sí? Es un reflejo protector, además es protector del aparato respiratorio. Y la función de la tos es el de expulsar cualquier cuerpo extraño. Aquí lo raro o el porqué de la tos seca es que todo el exudado que hay no es exudado propio del alvéolo, es exudado que se encuentra alrededor en las paredes, porque además, ya que estamos hablando de un exudado de las paredes, ¿de acuerdo? Todo aquí hay líquido. Aquí es donde otro signo radiológico del COVID-19 es que mediante TAC nos hablan de un vidrio inexpulido. Es decir, que no se puede ver esa estructura porque a su alrededor hay líquido presente, ¿de acuerdo? Entonces la tos seca va a hacer esto,
va a ser un proceso de expulsión. ¿De acuerdo? El toser me va a hacer que expulse las cosas. Pero como es muy poco exudado el que hay, obviamente se puede distribuir en todo el recorrido, pues, del exudado, ¿no? Y no es que salga, no sale. Ahora, el proceso de la tos aquí juega un papel muy importante. Porque a pesar de que ya la tensión del alvéolo hay, y que al momento de la expiración empieza a expulsar gas, adivinen qué va a ocurrir. Así es, el alvéolo ya no va a sobrevivir por sí mismo. ¿Y qué va a hacer con el alvéolo? Va a colapsar. Colapsa. Va a colapsar. Va a caer este alvéolo. Entonces, pero en este colapso, ya habíamos dicho que al momento de expulsar gas, va a haber un descenso del gas. ¿Y qué creen que ocurra aquí? Va a ocurrir una hipoxemia. La hipoxemia aquí va a ser causada por una alteración de la ventilación y de la perfusión. Repito, alteración en la ventilación y en la perfusión. ¿Ok? Entonces, este proceso de hipoxemia, al momento de no existir el adecuado oxígeno en el cuerpo, en el aparato respiratorio, en el aparato circulatorio, va a ocurrir que empiece un proceso de hipoventilación. Ajá. A su vez, pues todo este es el proceso ahora sí pulmonar, ¿no? Porque les habíamos comentado o había comentado que hagamos un paréntesis aquí en cuanto a los macrófagos. ¿Ok? ¿Por qué? Aquí en el proceso de lesión celular, cuando aumenta toda esta cascada, todo este proceso fisiopatológico, nos lleva y nos orilla a algo. Y esto ocurre algo que se llama tormenta de citoquinas. Aquí ya vamos a hablar de algo más sistémico, por eso vamos a usar ya un solo plumón o vamos a usar dos colores, el azul. Aquí ya hablamos de un proceso sistémico y la tormenta de citoquinas nos va a llevar dos vías. El primero y el más importante es que va a ingresar al cerebrito. Y en el cerebro, en el hipotálamo anterior, tenemos un termorregulador. Ese termorregulador va a liberar el proceso de la fiebre. ¡Ah, caray! Sí, entonces ya tenemos otro síntoma del COVID-19. Tenemos la fiebre. Entonces la fiebre, aquí, ¿qué proceso me va a llevar la fiebre? La fiebre, por proceso regulador, me va a incrementar la respiración y a su vez va a haber una taquicardia. Al aumentar la frecuencia cardíaca, aquí ya no nos llevamos con algo. Porque aquí ya vimos que en el aparato respiratorio ya no hay oxígeno, ya no hay cómo intercambiar oxígeno. Y al momento de que la sangre sí bombee con rapidez, ya no lleva oxígeno. Ese oxígeno se está consumiendo por los tejidos, ¿de acuerdo? Y aquí es que las tormentas de citoquinas tienen otra vía, la segunda vía, la que les había comentado hace unos momentos. Que la segunda vía de las citoquinas es que también ayuda a liberar radicales libres. Que sabemos que los radicales libres afectan el material genético y liberan otras proteínas dañinas que a su vez
esta tormenta de citoquinas ya me empieza a presentar un síndrome de respuesta inflamatoria. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde ya empieza el problema, porque aquí ya estamos hablando que se está involucrando todos los tejidos del cuerpo y que principalmente siempre he dicho que el aparato respiratorio se lleva muy excelentemente con los demás órganos, como lo es el riñón, el hígado, el corazón y el cerebro, ¿no? Obviamente a nivel sistémico falla todo. Entonces, al momento de existir un proceso ya general en todo el cuerpo, este cuerpo ya está en alerta constante, porque al aumentar la permeabilidad, que ya habíamos comentado por la respuesta de la tormenta de citoquina, disminuye la resistencia periférica. ¿Ok? Y esta resistencia me va a llevar a algo que va a hipotensar. Y me va a haber una hipoperfusión. Y todos estos tejidos, pues sí, efectivamente, empiezan a afectarse. Empieza a fallar el riñón, empieza a fallar el hígado. Mientras que aquí ya hay un daño respiratorio, ya hay un daño sistémico. ¿De acuerdo? La creatinina ya se empiezan a filtrar. Empieza a fallar el riñón. Y en el hígado empezamos a observar un aumento de las transaminasas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al momento de que existe un daño tisular, una lesión celular, empiezan a aumentar las aminotransferasas, las alaninotransferasas. Sabemos que las AS se encuentran en todo el cuerpo, ¿de acuerdo? En el hígado, riñón, músculo, en el páncreas. Entonces aquí ya hablamos de una manera muy gruesa de todo lo general que ocurre en el COVID-19. Por eso es que se habla de 3 fases de la enfermedad. La fase 1, que se dice que es una fase viral, ¿de acuerdo? La fase viral. La fase 2, la fase respiratoria, la fase de la involucración, donde se ve comprometido todo el alveolo. Y la fase 3, que es una fase sistémica. ¿De acuerdo? Entonces, ya hablamos de todo lo que ocurre. Hablamos de fiebre, de tos, de hipoxemia. Nos comenta que existe anosmia. Se sabe que el COVID-19 daña la comunicación de las neuronas sinápticas. Entonces, por eso es que los primeros receptores, recuerden que el par craneal olfatorio es un par craneal muy corto y que se comunica inmediatamente con el bulbo olfatorio, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se pierde ese sentido del olfato y es uno de los primeros afectados. Entonces, esto es lo que ocurre en todo el panorama del COVID-19. Como podrán ver, no es que sea muy amplio, es que es muy, tiene muchos compuestos que hay que saber englomerar, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de algo molecular, de algo genético, hablamos de algo sistémico, hablamos de un órgano que se afecta en toda su mayoría. Entonces, como les habíamos comentado, hay muchas investigaciones en cuanto a tratamiento, pero yo creo que sí nos va a costar mucho tiempo, porque es un virus que, como ya estamos viendo, tiene una manera muy especial de comportarse. Tiene sus defensas enzimáticas, tiene sus proteínas que son muy potencialmente virulentas. Entonces, esto es todo lo que lleva el coronavirus.
Espero que les haya sido de importancia. En realidad es un tema muy complejo. Hay mucha información ya al respecto. La mayoría de ellas en inglés. Muy buenas, por cierto. Pero vale la pena revisar. Vale la pena leer. Y pues insisto, es un tema que ahorita probablemente del 100% que les dije, en unos 2 años tal vez el 70% siga siendo válido. Porque la fisiopatología sí se modifica, pero cuando un modelo ya está establecido, solamente es agregar puntos en el panorama. Mi nombre es Arthur y los espero en el próximo video.